Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy les grabo este video que es el segundo sobre lo que es la bibliografía de Joseph Mikuchi. En el video anterior habíamos trabajado sobre lo que era la adolescencia temprana y en este caso estamos trabajando sobre lo que es la adolescencia media, que se presenta más o menos después de los 14-15 años, cuando ya los cambios en el cuerpo no es que se han detenido, pero se han asimilado. Ya no son sorpresivos o repentinos, ya no se los encuentra como disruptivos, sino que de alguna manera estos cambios en el cuerpo ya forman parte del esquema cognitivo y del esquema corporal del sujeto. Entonces puede pasar a pensar en otras cosas. Y en este momento hay un gran cambio en el manejo de la sexualidad. Básicamente lo que distingue a la primera adolescencia de la adolescencia media es que mientras la sexualidad en la adolescencia temprana estaba colocada en los cambios corporales, en esta segunda etapa la sexualidad va a estar puesta en el grupo de pares y el desarrollo y el ejercicio mismo de la sexualidad. Esto significa que la sexualidad va a comenzar a desarrollarse teniendo muy en cuenta qué es lo que dice el grupo de pares respecto de la sexualidad. Hay grupos de pares que se van a estructurar y que van a vivir la sexualidad desde una situación muy angustiante o muy de evitación, donde van a percibir que el desarrollo de la sexualidad es algo malo. Y eso tiene que ver mayormente con que en el grupo de pares es posible que ninguno de los integrantes se encuentre, por ejemplo, de acuerdo o satisfecho con cómo es su esquema corporal. No se sienten cómodos con su imagen. También es posible que tenga que ver con que vienen de un contexto en donde la expresión de la sexualidad representa un tema tabú y se tiende a reprimir. Entonces en el grupo de pares no se sienten cómodos hablando sobre su sexualidad o compartiendo experiencias de desarrollo psicosexual. Mientras que después hay otro grupo que es un poco como que se para en la vereda del frente y vive, digamos, su sexualidad o maneja su sexualidad de manera mucho más natural, desde una posición mucho más activa, con una posición como mucho más liberal respecto de lo que el ejercicio de la sexualidad representa. Y esto también tiene que ver con el grupo de pares. En este grupo de pares, todos los integrantes, por lo general, incitan o presionan a los miembros que no se han iniciado sexualmente para que se inicien sexualmente. Facilitan la información, facilitan también el acceso a métodos anticonceptivos, ¿no? Y también influyen mucho en el establecimiento de parejas. Es decir, que entre ellos se presentan a los novios o entre ellos mismos se ponen de novios, y eso genera como relaciones de pareja a tempranas edades, que por ahí en otros casos se presentarían más tarde, ¿no? Después hay un tercer grupo en donde el manejo de la sexualidad es vivido con bastante pudor, porque quizás es un grupo en el que Mikuchi ubica a aquellos adolescentes que en el proceso de determinar su orientación sexual se encuentran como con algunas erotizaciones homoerógenas, es decir, con alguna tendencia homosexual. Por primera vez se comienzan a sentir atraídos por personas o digamos individuos de su grupo de pares que pertenecen a su mismo sexo. Y eso puede ser vivido como con mucha angustia, con mucho desconcierto, sobre todo si la estructura familiar tiene algunos componentes de rechazo hacia la homosexualidad. Es muy importante cómo la familia de alguna manera habla en la cotidianidad, o cómo representa o cómo se manifiesta, qué opina sobre la sexualidad. Eso va a ser determinante sobre si ellos son capaces o no de expresar su propia homosexualidad y sobre todo sobre cómo se van a sentir frente a esa homosexualidad.
El grupo de pares ya en esta etapa de la adolescencia media comienza también a cambiar, dice Micucci, porque ya no es un grupo de pares que está totalmente estructurado por varones o por mujeres, como se daba en la pubertad, donde había como una situación un poco más de camaradería, sino que este grupo de pares ya es un poco más homogéneo y está constituido tanto por varones como por mujeres. Ustedes van a ver también que una de las cosas que cambia es que anteriormente era mucho más probable que el grupo de pares estaba constituido por los mismos compañeros de colegio. Y si había amigos que no eran del grupo de colegio, generalmente tenía que ver con que las familias de ambos niños son muy amigas o son muy conocidas, entonces los niños reproducen como esa amistad. En cambio, en esta adolescencia media, el adolescente tiende a cambiar de manera rotunda su grupo de pares, porque el grupo de pares ya no se establece por la historicidad, es decir, no se establece porque hace mucho tiempo que nos conozcamos o porque venimos compartiendo desde la primaria, sino que esta vez el grupo de pares se va a comenzar a construir por principios morales, por creencias, por hobbies, por ideas, por perspectivas sobre la vida que tengan en común. Comienzan de alguna manera a buscar a personas que comparten sus mismos intereses, sus mismos gustos y que contienen sus mismos puntos de vista, y de esa manera constituyen, por decirlo de alguna manera, ese grupo de pares, que es nuevo, que es diferente al anterior. Y el grupo de pares en esta etapa va a tener como un rol bastante fundamental, porque el grupo de pares en este momento es el que tiene mayor incidencia en el desarrollo de la sexualidad de los adolescentes. Es más probable que el adolescente se encuentre muy atento o susceptible a la opinión de sus amigos que a la opinión de su familia. Tiene mucha más necesidad de satisfacer la perspectiva desde la cual el grupo de pares lo ve o lo observa a él, que la perspectiva de la familia, ¿sí? Además, es natural también que en este proceso el adolescente tienda a alejarse de la familia y a buscar mayor intimidad, que va a estar representada en el grupo de pares. El grupo de padres puede presionar al adolescente a iniciarse tempranamente en el desarrollo sexual. Hay muchos grupos en los que el líder, si en ocasiones es negativo, puede presionar al resto de los integrantes del grupo a iniciarse sexualmente como una expresión por ahí de masculinidad, o como una expresión de madurez, o como una expresión de autoridad adentro del grupo de pares. ¿Por qué? Porque los grupos de pares tienen jerarquías, no son, si bien se llaman grupo de pares, no son todos percibidos de la misma manera, cada uno tiene un rol adentro de ese grupo de pares. Y es muy importante en algunas ocasiones que el ejercicio de la sexualidad acompañe a ese rol. Es como que la sexualidad o el ejercicio de la sexualidad se vuelve un requisito para seguir perteneciendo a ese grupo de pares. En paralelo a eso, Joseph Micucci habla un poco de lo que es la sexualidad de los padres, digamos, en esta etapa. Porque si bien el adolescente se encuentra atravesando sus primeras experiencias sexuales, los padres también se encuentran atravesando una nueva etapa sexual de su vida, porque ellos ya no se encuentran en el apogeo del desarrollo de su sexualidad. Es decir, no se encuentran en una etapa donde quizás el instinto sexual o el impulso sexual tenga la energía o la continuidad que tenía como cuando eran jóvenes o eran adolescentes. Generalmente cuando un padre tiene un hijo en la adolescencia media, es porque él se encuentra atravesando ya una adultez media o una adultez tardía. Y eso implica que muchos padres pueden vivir como con cierto anhelo, con cierta envidia este desarrollo psicosexual de los hijos, porque esta sexualidad activa un poco representa lo que ellos perdieron, ¿sí? Que perdieron muchas veces porque el desarrollo o el tener hijos inhibe o dificulta encontrar momentos de intimidad con la pareja.
También porque en muchos casos las situaciones laborales son agobiantes y generan algún tipo de estrés crónico que actúa sobre el desarrollo sexual. También puede ser porque quizás ya hayan llegado a un momento en donde la pareja se encuentra atravesando como por varias crisis. Muchos de ellos quizás ya se hayan divorciado, entonces quizás se encuentren como insatisfechos con su propio desarrollo sexual, con su propio establecimiento de pareja, replanteándose aquello que hacen bien o aquello que hacen mal. Es como que de alguna manera la sexualidad que irrumpe en el adolescente lo obliga tanto a los padres como a las madres a replantearse su propia sexualidad. Y ahí los padres pueden adoptar diferentes posiciones. Va a haber padres que van a alentar este desarrollo sexual y esta exploración como sin tapujos, pero de manera sana todavía. Puede haber algunos padres que quizás inciten o alienten al libertinaje, como por ejemplo aquellos padres que insisten o para facilitar que el hijo se inicie sexualmente en algún tipo de acto sexual que incluya, por ejemplo, a una mujer en situación de prostitución o algo por el estilo, porque de esa manera hay un mandato social que dice que se inician los hombres. Hay otras familias que por el contrario se van a poner un poco más autoritarias y van a tratar como de restringir por todos lados la sexualidad del adolescente, que van a intentar evitar que se reproduzca, porque quizás para ellos la sexualidad representa un tema tabú, que puede ser por cuestiones religiosas o por cuestiones morales de otro tipo. Y hay otras familias que lo van a hacer como más desde el diálogo, desde la apertura, como desde una naturalidad en las que ellos van a mostrar su punto de vista o a exhibir sus creencias respecto de los valores sexuales que el hijo debería tener, pero que a la vez le dan la libertad al hijo de elegir cómo y cuándo hacerlo. Ya hay investigaciones científicas que han demostrado que el acceso tardío, o cuanto más tardío es el acceso a la sexualidad, más probabilidades hay de que sea satisfactorio. ¿Por qué? Porque las experiencias sexuales tempranas se ha detectado que están como coartadas muchas veces en el juicio o en la libertad de decisión. Es decir, que muchos adolescentes que comienzan a tener relaciones a los 14, 15 años no lo hacen quizás por el deseo mismo de mantener relaciones sexuales, sino porque el grupo de pares ejerce tal presión que les hace creer que es necesario iniciarse de manera temprana sexualmente, porque eso brinda cierto estatus o jerarquía dentro del grupo de pares, ¿no? Y los vincula o los hace tener algo en común con ese grupo de pares. Y eso genera que muchas adolescentes después terminen sintiéndose un poco abusadas por la situación que han atravesado, porque no fue desde la elección plena. Genera también que quizás otros adolescentes se sientan culpables por no haber rendido sexualmente respecto de cómo el grupo manifiesta o pretende, digamos, que deberían rendir a nivel sexual. Y en algunos casos más patológicos puede llegar a pasar que el grupo presione para que, sobre todo los varones, inciten o presionen a las mujeres a tener sexo. Y sin darse cuenta, el grupo de pares lo que está haciendo es crear un perfil psicopatológico sexual en esos adultos que después naturalizan que ejercer presión en el otro para obtener gratificación sexual es una posibilidad real y es viable. Entonces, como ustedes pueden ver, el desarrollo o el ejercicio de la sexualidad en esta adolescencia media tiene muchos matices. Hay muchas cosas respecto de la sexualidad que el adolescente tiene que pensar o va a atravesar en esta etapa. Tiene que definir su orientación sexual, tiene que aprender a establecer pareja, tiene que aprender a establecer un grupo de pares y ver hasta dónde le va a permitir ese grupo de pares llegar a influir en su desarrollo sexual. Va a tener que lidiar con las reacciones del desarrollo sexual de sus padres, va a tener que lidiar, digamos, con la satisfacción o no satisfacción obtenida de las primeras relaciones sexuales. También va a tener que lidiar con todo un discurso de los medios de comunicación respecto de el desarrollo sexual.
esto puede ser como muy abrumador. Y uno a veces puede pensar que hoy por hoy los adolescentes utilizan o banalizan la sexualidad y no le dan gran importancia, no le dan gran valor, o que lo viven todo de manera desenfrenada. Pero cuando uno comienza a hablar con los adolescentes de esta parte íntima y mucho más profunda de ellos, se puede ver que muchos lo viven desde un costado muy angustiante, que muchos de ellos lo viven desde un costado de mucha vulnerabilidad y desprotección, porque no tienen la información que necesitan para comenzar a ejercer su sexualidad, y que también muchos otros la viven desde una situación de incertidumbre y culpabilidad, porque se encuentran, digamos, dentro del espectro de la diversidad sexual, de la homosexualidad, de la bisexualidad, y tienen mucho miedo o temor a la reacción de la familia, de los amigos y también de la comunidad en general. Entonces, ese es el viraje de la sexualidad en esta adolescencia media. Ya la sexualidad no está puesta en los cambios del cuerpo, sino que la sexualidad está puesta en el desarrollo de la actividad sexual en sí, del acto sexual, y también en el grupo de pares, la percepción del grupo de pares y de la familia sobre su sexualidad. También es necesario que la sexualidad comience como a estructurarse a nivel de identidad. Uno ya tiene que comenzar, digamos, a identificarse con un género de manera mucho más clara, elegir un objeto amoroso y la orientación sexual de ese objeto amoroso de una manera mucho más clara, y tiene que comenzar a tolerar las respuestas de la sociedad ante las primeras manifestaciones de la sexualidad. Así que, como pueden ver, es algo bastante complejo. Los invito a leer el capítulo y a ver la parte 2 de este video.